Ok, ahora sí, buenas tardes a todos. Espero que todos estén pasando un buen día y se encuentren muy bien. Bienvenidos a la actividad sustentación de los ensayos de la pluma dorada, la cual las estudiantes Alejandra Morales y Emperatriz Ibarra estarán sustentando los ensayos que entraron en el concurso de la pluma dorada, con motivo de poder decidir quién de las dos se llevará el primer premio de este concurso. Ante todo, la dinámica la estaré explicando más adelante, después de las palabras de la decana Ana Matilde Gómez. Perdón, ¿Tienen? buenas tardes. Ahora sí, que a veces uno aprieta y demora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí otro año más por el tema de la pluma dorada y los ensayos. Dicen que cuando uno deja de hablar empieza a pensar, y pensar ayuda a poner en orden las ideas. Cuando uno logra ese ejercicio, con esa disciplina de poner en orden las ideas, entonces es mucho más fácil escribir. Me complace muchísimo que haya dos estudiantes, dos jóvenes mujeres, eh, tratando de lograr lo que ya hicieron, que es ganar, porque ya ganaron porque escribieron. Quiero transmitirles que participar en sí mismo es ya no solo la valentía de atreverse, sino la honestidad de poner sus ideas y sus pensamientos por escrito. Eso no es el que habla está esperando, bueno, uno habla y ya se les olvida mañana lo que yo dije, o pasan los días y otro habla más fuerte y me calla, etcétera. Pero el que escribe somete al escrutinio de los demás para siempre su pensamiento, sus consideraciones, sus opiniones, ¿no? Basadas en los fundamentos que sea que tiene. Así que escribir es ciencia, es disciplina, escribir es arte también, porque escribir para agradar, así como cuando uno habla con una buena retórica, tiene la posibilidad de hablar para agradar, escribir también es un arte. Todo esto me hace recordar al profesor, ay Dios mío, que acaba de morir, eh, nos acompañó el año pasado entre los jurados, Ariel Barría. el profesor Ariel, no sé por qué se me fue el nombre de él en el momento, lo tengo tan presente porque el año pasado dio sus palabras también y nos acompañó a escoger al ganador de la pluma dorada, y le dedicó tantos años a la escritura y a la USMA, que yo creo que bien valdría que en este evento hoy, aunque fuera un minutito, hiciéramos de silencio en memoria del profesor Ariel Barría. Los invito, por favor, a que alguien lleve el conteo. Si no, bueno, yo aquí tengo también el celular y podemos hacerlo. Los invito. Hagamos un minuto de silencio por el profesor Barría. Muchas gracias. Esto que parece una cosa sencilla es un simbolismo tremendo, ¿no? Esto lo que implica es nuestro respeto, saber que lo vamos a llevar siempre en la memoria, a todos los que apoyó en el círculo de lectura también, y, pues, y en este concurso de ensayos. Enhorabuena por esta actividad, felicito a la asociación porque sigue activa y porque sigue pendiente de que los estudiantes tengan espacios para expresarse. La expresión escrita es de alto nivel, así que pues vamos a ver el resultado. Yo insisto, a las dos un abrazo, felicitación, las dos son unas ganadoras y esta es meramente una formalidad porque bueno, hay premio hay un solo primer premio, hay un solo primer lugar, así como en la vida solamente se puede causar una primera buena impresión.
bueno, esta es esa cosa que hay que ir a pelearse, hay que ir a luchar por ese primer premio, pero ustedes saben que ambas son ganadoras. Gracias al profesor Alonso por su apoyo de siempre. De verdad que hay profesores que hacen toda la diferencia. Cada vez que uno les toca la puerta, están ocupados en mil cosas, pero siempre encuentran para poder participar y apoyar. Así que a todos, bienvenidos, buenas tardes y bueno, descubramos la ganadora. Muchas gracias, decana, por sus palabras tan bonitas el día de hoy. La dinámica que estaremos siguiendo el día de hoy es que con la ayuda de una página web se escogerá a cuál de las dos concursantes estará sustentando primero. La sustentación será de un tiempo de 10 a 15 minutos, seguidos de un espacio de preguntas basadas en la sustentación que puedan tener los jueces. Los jueces siendo el profesor Alonso Illueca y el profesor Julio César Pérez. Ay, perdón que yo no veía aquí en mi pantalla, perdóname, por favor que te interrumpa, Liz, ¿verdad? Perdóname, y del profesor Julio César Pérez, es que en mi pantalla no lo puedo ver, entonces... Sí, es que aquí estoy, decana, sí. Bueno, profesor, buenas tardes, y a usted también muchas gracias, porque dedicar de su tiempo un sábado, que es el que tienen para dedicarle a su familia y a ustedes mismos, a ambos, les doy un abrazo solidario, fraterno, respetuoso y de reconocimiento, porque en realidad no se puede llevar una facultad en una universidad que se precie de ser buena, no se puede llevar las actividades que son complementarias, ni siquiera las curriculares, sin los docentes. Así que muchas gracias a ambos. Gracias a usted por sus palabras. Discúlpeme, Liz. No se preocupe. La que estará dando inicio a la sustentación será Emperatriz. Okay, solamente para asegurarme, aparte de los 10 minutos, de 10 a 15 minutos, no hay otro parámetro que deba cuidar. No, solo eso. ¿Puedo llevar el tiempo acá? ¿No? Sí, también te estaré avisando los 5 minutos, cuando falte 5 minutos. Bueno, gracias. Ok. Bueno, lo primero que les quiero decir es gracias por la oportunidad. Y lo segundo que vengo a decir es que la migración forzada en el contexto del cambio climático clama por un abordaje especial. Y ya sea que ocurra dentro o fuera de las fronteras internacionales, es un fenómeno sin ningún paralelo en la historia reciente que afectará a todas las regiones del mundo. Afortunadamente y en retrospectiva, la respuesta internacional a la pandemia del COVID-19 nos ha recordado valiosas lecciones para aplicar en futuras crisis, especialmente en aquellas cuyos efectos son previsibles, pero no son ya prevenibles, como es el caso de la crisis climática y la crisis ambiental. Una de esas lecciones es que la determinación de un plan de acción eficaz, integrado por una línea de mando organizada, con una vigilancia oportuna y efectiva, que podría entonces informar cómo reaccionamos en cada una de las etapas de desarrollo de la crisis. Esta es la más reciente de las aplicaciones de este método, pero que es sumamente maleable y puede ser aplicable también al contexto del cambio climático. Sin embargo, para que esto funcione, los gobiernos deben realmente concentrarse tanto a nivel interno como internacional en el desarrollo de instrumentos y protocolos que atiendan la naturaleza especial de la misma crisis. Con base en esto y en las causas, las predecibles consecuencias, la ausencia de herramientas que logren garantizar la protección legal y la asistencia material a quienes huyen de los efectos más severos de la crisis climática, y atendiendo pues a mi humilde sana crítica, sostengo que la migración forzada derivada de los efectos adversos del cambio climático debe ser objeto de un régimen de protección específico. Y esto debe ser bajo el derecho internacional para que permita una respuesta efectiva y alivio inmediato a los migrantes.
Para entrar un poquito en materia, la migración forzada debido al cambio climático es un futuro ineludible para millones de personas. De hecho, es ineludible para cerca de 45.000 a 50.000 panameños, miembros de la nación Cuna, que viven en la comarca de Cunayala, ¿no? El IPCC, que incluye a más de 1.300 científicos de varios países, pronostica que puede haber un incremento de temperatura de 2.5 a 10 grados Fahrenheit, o sea, durante el próximo siglo. Entonces, en función de ese incremento en la temperatura, veremos impactos negativos en las comunidades humanas, como el aumento de muertes debido al estrés por calor, mayor riesgo de inundaciones, como lo veremos en Cunayala, la disminución de la disponibilidad de agua, como ya lo vemos en provincias centrales, la desertificación y también una mayor exposición a enfermedades transmitidas por vectores y agua, como por ejemplo el dengue en el caso de un vector y en el agua la hepatitis A. También, aunque esto parezca muy tétrico, es bastante real, porque en septiembre del 2020 este futuro se materializó cuando el Tribunal Forense de Southwark en Londres marcó precedente legal al dictaminar que la contaminación del aire fue una de las causas de muerte de Ella Keese-Dubrow, que era una niña de 9 años que murió a consecuencia de los altos niveles de contaminación que incluso eran superiores a los estándares que prevé la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si una causa como esta, contaminación por emisiones de tráfico, no es contenida, no es abordada de manera adecuada por países desarrollados como Reino Unido, ¿qué podemos esperar de un país en desarrollo y las comunidades ya vulnerables y cómo estas comunidades vayan a poder enfrentar mayores desafíos para mitigar el adaptarse al cambio? Si no se logran adaptar, entonces, que es lo más probable, se verán forzadas muchas personas a huir de las condiciones no habitables o de los conflictos sociales y económicos que esto también acarrea. Y antes de que los términos como refugiados, que vamos a dar un poquito más adelante, no son suficientes y no logran beneficiar a los migrantes como merecen. Por ejemplo, en el 2015 la familia Teitiota solicitó el estatus de refugiado a Nueva Zelanda, porque estaban huyendo de la nación insular de Kiribati, su nación de origen, y que se encuentra actualmente en desaparición por el alza del nivel del mar, al igual que la región de Cunayala. Su caso es particularmente especial porque fue la primera solicitud de refugio atribuida explícitamente al cambio climático y llegó incluso al Tribunal Superior de Nueva Zelanda, que es el equivalente a la Corte Suprema de Justicia. Pero al final fue desestimada. O sea que en pocas palabras, los estados no parecen estar bien preparados, ya sea con instrumentos internos o internacionales, para abordar los solicitantes de asilo por motivos climáticos o ambientales, o incluso para responder a la gran migración forzada en este contexto. Entonces, para darles un pantallazo de qué tan grande va a ser este reto, si no se tiene una amalgama de instrumentos normativos, les doy los datos. Actualmente hay 64 millones de migrantes forzosos en el mundo que huyen de las guerras, el hambre, la persecución. Y entonces a esa cifra debemos integrar los pronósticos de la OIM, que estima que podrían haber entre 25 a 1.200 millones de migrantes ambientales para el 2050. Entonces, un abordaje tardío o apresurado o blando en este contexto muy probablemente solo asegurará que ninguno de los niveles de gobierno en un país o intergubernamentalmente tengan la capacidad de trabajar juntos de manera eficiente y eficaz. Entonces, comprender muy bien el nexo entre el cambio climático y la migración resultaría fundamental para entonces contextualizar el papel de los marcos legales y cómo estos inciden en la reducción de las cifras que acabamos de presentar, pero también en la protección de las personas que indistintamente se van a tener que ver forzadas a desplazarse por la crisis climática. Aunado a eso, y en esa misma línea de ideas, las personas desplazadas por los efectos adversos del cambio climático y los refugiados no comparten las mismas protecciones, ya que un desplazado o un migrante o un refugiado climático no constituye una categoría jurídica específica de personas según el derecho internacional. Por su parte, la Declaración de Cartagena, según el Estatuto de Refugiados de 1984, sí establece una definición taxativa. Y cito, es la persona que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad ha sido amenazada por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos, ya sean internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Entonces, aquí no solamente vemos que no hay cabida para temáticas ambientales o climáticas, sino también que se establece
fijamente qué es el concepto de refugiado. No es para un uso laxo, sino que es una categoría legal estrictamente definida, cuya claridad entonces permite el diseño de un régimen de protección específico de conformidad con las condiciones que enfrentan, que es a lo que yo apelo que la comunidad internacional llegue a alcanzar para los desplazados climáticos. Curiosamente, esta definición no es del todo original, sino que amplía el alcance planteado originalmente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967. Y mantiene ciertos aspectos que son muy positivos, como el principio de non-refoulement, la no sanción al solicitante, el deber del país anfitrión de brindar accesos a servicios justos y procedimientos eficientes de asilo. Así que esto nos viene a mostrar que aun cuando tenemos estos términos que son tan aplicados, aún así pueden adaptarse para que sigan siendo útiles y relevantes. Sin embargo, y a pesar de que ambos grupos comparten estas vicisitudes y los conflictos sociales y económicos que van en detrimento no solamente de su vida, sino también de su dignidad humana, tenemos que reconocer algo, y es que existe una desconexión entre el cambio climático y los asuntos ambientales, la migración y la búsqueda de tratamiento legal preciso. O sea, para muestra un botón, de un total de 294 documentos al 2016, que incluían resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tratados, convenciones y otros informes y documentos, el 23% trataba temas de cambio climático, el otro 25% trataba temáticas referidas a migrantes y refugiados, y solamente un 6% establecía un nexo entre ambas cosas. Entonces, esta limitada investigación orientada a las políticas internacionales, en este último sentido, dificulta determinar si la definición convencional actual de refugiado pudiera en un futuro entonces amparar a los migrantes en condiciones vulnerables debido a la crisis climática, o si planamente no es algo aceptado por la comunidad internacional. Otra opción podría ser reunir a los estados, a las instituciones multilaterales, a las agencias de desarrollo y por supuesto al derecho internacional, con el propósito de crear una categoría jurídica autónoma, específica, con su propio conjunto de instrumentos, en vista de que no hay ningún marco legal que tome en cuenta el cambio climático como un motor principal de migración. En fin, cualquiera que sea la opción de la comunidad internacional, un enfoque especial y eficaz debe ser diseñado. No hacer esto es prácticamente condicionar y condenar el acceso de los migrantes climáticos a una protección total bajo la ley de refugiados, a su capacidad de esperar y soportar las dificultades ambientales hasta que lleguen y escalen los problemas sociales a un punto en donde entonces sí justifique estar amparados por el término de refugiado. Ahora, es un principio básico en materia de derechos humanos que las obligaciones del Estado se deben a todos los que se encuentran dentro de su jurisdicción y que el Estado debe de protegerlos de la vulneración de sus derechos por parte de terceros y que puedan ocurrir tanto en la interceptación al ingresar al territorio como en el proceso de ingreso. Entonces, un plan de acción eficaz para abordar la migración derivada de la crisis climática debe articular esos principios, pero además debe diseñarse de tal manera que pueda otorgar protecciones. ¿Como cuáles? Protección y asistencia a los migrantes cuya salud ha sido gravemente perjudicada por la exposición a la contaminación o sustancias tóxicas en sus países de origen, servicios de recuperación y rehabilitación a migrantes que han sido objeto de violaciones crueles o masivas a sus derechos humanos derivados de conflictos por recursos, y alivio inmediato para los migrantes que ingresan a un país de acogida que hubiera sido declarado por un tribunal competente de no haber asegurado que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causasen daño al medio ambiente del país de origen del migrante. Al menos según nuestro análisis e investigación, estos ejemplos de protecciones no son provistas por las regulaciones existentes. Y bueno, para finalizar, a finales del 2019, 79.5 millones de personas fueron desplazadas en todo el mundo como resultado de la persecución, el conflicto, la violencia o violaciones de derechos humanos. De este total se registraron solamente 4.2 solicitantes de asilo en el mundo. Y de estos 4.2 millones, 9.697 de solicitudes se dieron en Panamá, de las cuales el Estado solamente pudo dar respuesta a 57. Entonces, cuando
la crisis climática se integre en estos cálculos, ¿cómo podrá Panamá o cualquier otro país para esos efectos enfrentar en incertidumbre jurídica la carga de una migración tan masiva? No solamente para los diferentes niveles del gobierno, sino también para el tejido social donde esas personas están entrando. En ausencia de un régimen de protección especial para los desplazados climáticos, el costo para el Estado es enorme y se manifestará en aumento sustancial de la morbilidad, la mortalidad, reducción en la productividad laboral, desnutrición por la reducción de calidad y la seguridad alimenticia, etc. Entonces, esto habla mucho más fuerte que nunca de la necesidad de solidaridad, pero también de que eso se traduzca en un esfuerzo y propósito común para prevenir y resolver crisis y asegurar juntos que los migrantes a raíz del cambio climático en el mundo sean debidamente atendidos mientras se buscan soluciones. Últimamente, a nuestro juicio, y espero que después de esta explicación, espero que también para el juicio de ustedes, internacionalizar el abordaje de los migrantes del cambio climático a través de los regímenes de protección específicos aumentaría nuestra capacidad de aliviar el sufrimiento humano y la carga que los países que les den acogida vayan a recibir. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a usted, Emperatriz. Ahora estaremos entrando a un espacio de preguntas que están haciendo los jueces Alonso Illueca y Julio César Pérez. No sé si el profesor Pérez quiere empezar o inicio yo. Puedes iniciar, Alonso, no tengo problema. Buenísimo, buenísimo. A ver, Emperatriz, tú mencionaste la declaración de Cartagena. Correcto. Y la ampliación del concepto de refugiados a la luz del protocolo del 67. ¿No crees que una respuesta bastante sencilla a esa situación sería ampliar un poco más la definición de refugiados e incluir dentro de una definición que a todas luces es numerus clausus, una subcategoría de protección por motivos de desastres naturales o por motivos de cambio climático? En mi opinión, me mantengo firme en lo que le estaba explicando, o sea, no hay suficiente material, al menos investigativo o académico, que me permita a mí hacer un juicio sobre si esa sería una vía adecuada, porque otro de los conflictos que al menos yo encontraba en la investigación con respecto a tener la ampliación del término refugiado a un refugiado climático era las dificultades para poder determinar responsabilidad o jurisdicción. Y entonces, en ese debate, me gustaría quizás contar con más información producida, pero no existe, solamente el 6% de los documentos, al menos hasta el 2016. Aunque creo que sería la opción más práctica para poder brindar asistencia a los refugiados, porque eso no es un fenómeno que vamos a ver dentro de 20 años, sino que ya hay personas que están, si bien no desplazándose únicamente por temas de cambio climático, sí es uno de los factores que influyen en su decisión de emigrar. Y paradójicamente, a la luz de esa realización tuya, tenemos un gran problema. Por ejemplo, Panamá, hasta el sol de hoy, no ha aceptado la ampliación de la definición de refugiado a la luz de la Declaración de Cartagena. Imagínate lo desafiante que sería ampliarla en materia de refugiados climáticos. Sí. Sobre ese punto, una segunda pregunta. En base a lo que tú nos has explicado, creo que queda bastante claro que una de las principales razones de desplazamientos a nivel internacional y desplazamientos forzados en particular se van a producir a la luz de desastres naturales o por motivos más generales como el cambio climático. Sí. ¿Existe un régimen o está en proceso de formación un régimen a nivel internacional para protección de las personas en casos de desastres naturales? Pero como bien tú acabas de mencionar, no incluye una protección general o la obligación de extender algún tipo de protección internacional por parte de los estados. ¿Qué tanto tú crees que va a ser el rol que va a sufrir o que va a juzgar el estado que sufrió el desastre natural en la protección de las personas? En la protección de las personas que se han desplazado, que se han visto en la necesidad de desplazarse. Imagínate que el día de mañana ocurre un desastre natural, por ejemplo, en Ciudad de Panamá,
y motivo de ello, un gran número de personas se desplazan de la ciudad de Panamá a otras ciudades del país y en consecuencia también tienden a desplazarse hacia la vecina Costa Rica. En ese sentido, Panamá, por ejemplo, tendría que entrar en una suerte de negociación con Costa Rica, pues Panamá, como es el estado donde ocurrió el desastre natural, tiene una jurisdicción privativa. Claro. ¿Qué rol tú envisionas por parte de los estados en la necesidad de pedir ayuda como una obligación a nivel internacional y la obligación subsecuente que surgiría por parte de los otros estados en la necesidad de prestar esa ayuda? En ese sentido, primero, por simples efectos prácticos y entendiendo cuál es el área de impacto que va a tener la crisis climática, creo que eso va a ser una decisión que eventualmente se va a tener que tomar por efectos prácticos. O sea, pienso yo que quizás algunas de las potencias, pero pienso yo que países como nosotros no tendríamos la capacidad para poder surgir de un desastre, una debacle climática o ambiental de proporciones históricas, ¿no? Que es lo que no es algo raro ni poco previsible en este escenario, ¿no? Pero como también mencioné en el ensayo y ahorita, para nosotros saber cuál va a ser cuánta ayuda o cuánto podríamos negociar o cuánto entonces le podemos dar la responsabilidad al Estado en donde ocurrió el desastre natural y donde tiene entonces la movilización interna. Para eso se va a tener que tener una vigilancia oportuna y efectiva de los factores que pudiesen incidir en el surgimiento de esa debacle o de esa tragedia o de ese desastre natural, más bien dicho. Te hago un seguimiento a esa pregunta y precisamente en base a lo que acabas de comentar. Te voy a poner un ejemplo bien concreto. Venezuela en el año 2018-2019 se le presentó una crisis de orden humanitario de gran escala. En ese momento los Estados Unidos movilizó ayuda humanitaria y Venezuela, en base a argumentos meramente jurisdiccionales, estaba negando la entrada de esa ayuda humanitaria porque era vista como una intervención en sus asuntos internos. Esta es una posibilidad, aunque muy distante. No entramos a veces a vislumbrar, por ejemplo, la posibilidad que por motivos de competición regional algunos estados sean renuentes a aceptar ayuda humanitaria. ¿Qué tú piensas sobre eso? ¿Y cómo piensas que eso se podría entrelazar con tu propuesta de protección de personas a nivel internacional en casos de cambio climático? Esa es una pregunta interesante. No me la había hecho, pero aparte, creo que yo respondería a eso diciendo que al final del día, si estamos navegando en las aguas del derecho internacional humanitario, deberíamos entonces tener presentes los principios básicos de humanidad y de alivianamiento del dolor humano. Si eso no se tiene presente, no se está en el lugar correcto. Y los estados entonces deberían tomar esa postura para su propia supervivencia, ¿no? Buenísimo. Gracias. Gracias. Ahora el profesor Julio César estará dando las preguntas. Ahora, Emperatriz, muy buena sustentación. Gracias. En Panamá, ¿cómo una persona haría o qué mecanismos legales, jurídicos, tendría o pudiera, digamos, realizar para esto, que se le reconozca ese estatus? Ya sé que me dijiste que no existen normativas panameñas ni en tratados internacionales que Panamá haya ratificado sobre la materia. Entonces, mi pregunta es, ¿esa persona estaría al momento de solicitar eso en Panamá en un estado de indefensión o, digamos, existiría algún mecanismo que lo defendiese? No existen. Lo más cercano a lo que esa persona se pudiese quizás amparar en este concepto de refugiado y a través de la solicitud del asilo es que aduzca que el cambio climático o las tragedias ambientales que ha sufrido son simplemente un componente de algo mayor, que es un conflicto social, un conflicto bélico, un conflicto armado, que entonces por los niveles de afectaciones al orden público que ha causado y los niveles de violencia quizás, entonces bajo esa premisa
pudiese entrar a solicitar un asilo. Pero por temas de cambio climático, no. De hecho, la primera solicitud, como lo mencioné, que se hizo el año pasado en Nueva Zelanda, llegó hasta la Corte Suprema de Nueva Zelanda, que es el Tribunal Superior, y fue desestimada, porque simplemente la definición actual no contempla este tipo de elementos como parte de ese paraguas del asilo y del refugio. Y otra pregunta, ¿no crees entonces que la vía para que esas personas se regularicen en otro país debe ser otra y no bajo la figura del refugio por temas climáticos? No. Pongo un ejemplo. Las personas que estuvieron, por ejemplo, en el huracán Katrina, que sufrieron los desastres del huracán Katrina, ellos, ok, fue una situación súper dolorosa, pérdidas multibillonarias. ¿Qué pasa si ellos sufrieran esa situación no una vez, sino repetidas veces en el curso de 5 años? Hasta un punto en donde están en un lugar que es invivible, donde han también sufrido pérdidas emocionales y donde también no están viviendo vidas decorosas porque no existen los recursos, porque no es un lugar propio para poder laborar, pero tienen que quedarse ahí porque no tienen otros recursos para salir. Ahí es donde una persona se ve forzada a emigrar. No es porque quiere, es porque no tiene otra opción. Entonces, si usted plantea la idea de que, bueno, esta persona pudiese salir por otros medios, olvidamos el hecho de que esa persona se encontró con una de las fuerzas más poderosas del mundo, que es la naturaleza. Contra eso no podía defenderse. Entonces, exigirle eso a una persona que ya ha pasado por un desastre natural, que está pasando por dolor humano, que está lo más seguro, y dadas las circunstancias de las protecciones normativas que existen, probablemente el Estado no cumple con los requisitos básicos para poder proveerle de ayuda material, es demasiado. De nuevo, no se cumpliría entonces con la función del derecho internacional humanitario, que es alivianar el dolor humano. Gracias, Emperatriz. Serían solamente esas dos preguntas, Liz. Sí, gracias. Gracias a ambos. Liz, si me permites un segundito. Gracias. Si me permites un segundito, porque yo creo que el profesor Julio levantó un muy, pero muy buen punto. Y quiero empujarte un poquito más, Emperatriz. Creo que eso es importante, siempre empujarte a las fronteras. ¿Qué hay qué pasa si el Estado panameño el día de mañana saca un decreto o saca una ley donde establece protección temporal humanitaria, como hizo en el caso de el alto número de colombianos que empezaron a migrar a Panamá por el tema del conflicto armado en Colombia? ¿Por qué Panamá no puede crear un estatuto de protección provisional sin entrar a afectar la normativa internacional? ¿No sería eso más práctico? Y si para ti no sería más práctico, ¿por qué es una mejor opción, por ejemplo, el tema de modificar la normativa internacional e incluir dentro del estatuto de refugiados a los refugiados climáticos? ¿Por qué no una protección temporal humanitaria con un camino hacia la permanencia? Bueno, una protección temporal humanitaria suena como algo que sería útil si no estuviésemos al 20 años, por ejemplo, de perder toda Cunayala, o si las islas de las Polinesias no estuviesen a punto de desaparecer, no por efectos de sus propias acciones, sino por efectos de las acciones de otros países y de otras industrias que destruyeron el ambiente o destruyeron sus recursos naturales. Entonces, puesto en contexto, no digo que no funcione, pero quizás hubiese sido útil hace 30 años, no hoy. Entonces, la vía internacional sería una forma como de brindar un ecualizador y de brindar entonces ya un orden en donde más países puedan empezar a proveer de estas protecciones. Un poquito, profesores, un poquito lo que pasó por mucho tiempo con el homicidio y la desaparición forzada, ¿no? Forzar a los ciudadanos a tener que sus casos prescribieran solamente porque no había normativa respecto a la desaparición forzada de personas y tener que adecuarlos al homicidio y con eso estar sujetos a la prescripción, es una canallada cuando en efecto el fenómeno sí ocurría. Yo creo que es lo mismo
que sustenta Beatriz. O sea, hay un fenómeno que no le podemos dar la espalda. Esto es una realidad. El calentamiento global y sus efectos de cambio climático van a acabar con poblaciones enteras. Entonces, los que logren salir de ahí, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no puede haber una normativa frente a una normativa internacional frente a una realidad que obliga a los países entonces a legislar en ese sentido? Bueno, yo me inscribo en esa teoría presentada en este ensayo. Bueno, escuchemos entonces a Alejandra. Sí, ahora vamos a estar pasando a la sustentación de la estudiante Alejandra Morales. Ok, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes mis consideraciones jurídicas en cuanto a la efectividad o no del silencio administrativo ante la inactividad formal del Estado. Inicialmente debemos comprender el por qué surge o el porqué de la existencia del silencio administrativo. En el artículo 41 de la Constitución Política de Panamá y en el artículo 24 de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se resguarda el derecho de presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos. En ambos artículos, no solo se configura el derecho fundamental de la petición, sino que también se hace clara mención de la obligación que nace junto a este derecho para la administración, que es la de dar pronta resolución a todas las peticiones presentadas. Este deber de respuesta es previsto debido a que sin él, el derecho de petición se desnaturaliza y pierde todo tipo de sentido útil, por lo que nuestra Constitución estableció un plazo máximo para dar respuesta, siendo este el de 30 días. Y yendo un poquito más allá, indicó que la violación a este derecho será sancionado y que dichas sanciones estarán establecidas por medio de la ley. Entonces es así como el legislador, previendo la posibilidad de la inactividad por parte del Estado, crea la figura del silencio administrativo, que permite que el administrado, pasados los 2 meses de la presentación de una solicitud, entienda como si la administración hubiese dado respuesta. Entonces este silencio se va a poder encontrar de 2 sentidos, el positivo o el negativo. Cuando es aplicado en sentido positivo, el administrado va a entender como si hubiese sido aprobada su solicitud, mientras cuando sea aplicada en sentido negativo, se comprenderá como rechazada. En Panamá, por medio de la Ley 38 del 2000, que regula el procedimiento administrativo, establece como regla general el silencio negativo, permitiendo al administrado o al afectado impugnar ese rechazo. Por otro lado, el proyecto de ley número 514 del 2021 busca implementar como regla general el silencio administrativo positivo o estimatorio, con el objetivo de modernizar y agilizar los procedimientos administrativos. En mi opinión, ninguna de las alternativas o soluciones plasmadas a la fecha, es decir, el aplicar el silencio positivo o el negativo, atacan de raíz el problema de inactividad dentro de los procedimientos administrativos. Y esto lo considero por diversas razones. En cuanto al silencio negativo, concuerdo con el argumento utilizado por la mayoría de los juristas que apoyan el silencio positivo, en que esta modalidad del silencio puede ser utilizado para evadir la responsabilidad de dar respuesta. Incluso en la práctica parece configurar una ventaja para la administración, no teniendo que motivar el rechazo de una solicitud compleja e imponiendo la carga sobre el administrado, quien va a tener que impugnar esa negativa. Tomando este último punto como enfoque principal para mí, los medios de impugnación de un silencio administrativo. Para mí, más que impedimentos legales, son impedimentos jurisprudenciales o de interpretación. ¿Por qué? La Ley 38 del 2000, en el artículo 156 que desarrolla el concepto del silencio negativo, en resumen establece que el silencio le permite al administrado presentar los recursos administrativos o jurisprudenciales o jurisdiccionales, correspondientes. Y cabe destacar que también él puede esperar el tiempo que él estime necesario para una resolución motivada de su petición. Por otro lado, el numeral primero del artículo 200 de esta ley estima que el silencio administrativo agota la vía gubernativa. Entiéndose por esto que el administrado va a tener la oportunidad de acudir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, presentando una demanda de plena jurisdicción contra esa negativa tácita. La jurisprudencia, entonces, ha considerado que estos 2 artículos mencionados entran en conflicto, ya que el agotamiento de la vía administrativa conlleva que el tiempo de prescripción para acudir a la Sala Tercera empieza a correr, y este plazo de prescripción es de 2 meses. Entonces se ha configurado o se ha creado la idea de que el administrado ante el silencio va a tener 2 vías. El mantenerse en la vía gubernativa, presentando el recurso correspondiente y tomando en cuenta que va a perder la oportunidad de acudir a la Sala Tercera pasados los 2 meses, o el de presentar en tiempo oportuno su demanda de plena jurisdicción, dejando a un lado la oportunidad de presentar un recurso contra esa presunta negativa. En mi opinión, estos artículos no entran en conflicto. De hecho, le permiten al administrado aplicar ambos mecanismos, pero se ha decidido limitar al administrado frente a la inactividad.
Y hay que dejar claro que la administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su deber. La inadmisión de una demanda de plena jurisdicción por el cumplimiento de 2 meses de silencio hace que se premie la inactividad, dejando al administrado en un estado de indefensión y atentando contra la tutela judicial efectiva. Ahora, pasando al silencio positivo, considero que este silencio, en el caso de ser aplicado como regla general, atentaría contra la seguridad jurídica. Y esto debido a que el silencio positivo se ha considerado por la jurisprudencia y por la doctrina como un acto administrativo. Es decir, que cuando se configura, reemplaza en su totalidad la obligación del Estado de responder. Y hasta cierto punto suena bastante favorable para el administrado, porque pasado el tiempo establecido, se le confiere lo solicitado y posteriormente no debería salir una resolución que resuelva de manera contraria. El problema radica cuando por medio del silencio, peticiones que incumplen preceptos legales pueden ser considerados por medio de una ficción, no de un acto, de una ficción jurídica, como concedidos y exigibles a la administración. Este escenario surge debido a que la motivación del acto se ve omitida, es decir, que se omite uno de los elementos principales e indispensables dentro de un acto administrativo, impidiendo tener certeza de que la presunta decisión ha sido producto de un estudio de habilidad jurídica. Esto produciría en la práctica que el administrado se vea legitimado para interponer la acción que considere necesaria para la ejecución del otorgado, y por otro lado la administración se va a ver obligada, cuando sea consciente del otorgado, al pago de una indemnización en los casos en que deba solicitar revocar lo concedido por motivos sustentados en el interés público. Es decir, que en Panamá se tendrá que crear la figura del proceso de lesividad, que es un proceso de solicitud ante el órgano judicial de revocación de actos administrativos en firme por parte de la propia administración. Y este proceso no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico porque actualmente el silencio aplicado es el silencio negativo como regla general. Y para los casos en que se deban revocar actos administrativos, se tiene plasmado otro procedimiento más sencillo con causales distintas. No me malinterpreten, el silencio administrativo es necesario para combatir la inactividad del Estado, pero no es suficiente. En mi opinión, se ha fallado en articular de manera correcta lo que la Constitución le atribuyó a la ley, que no fue la creación de un mecanismo que reemplace la responsabilidad del Estado, sino la de sancionar ese incumplimiento. Comparando ambos sentidos, no atacamos la inactividad, buscamos es más un remedio para una consecuencia que produce la inactividad, y no la tratamos por lo que es, una contravención del deber constitucional de pronunciarse dentro de un tiempo establecido. Es por esta razón que considero que para combatir este problema de manera integral se deben implementar una serie de medidas en conjunto, como la determinación de una lista de procedimientos administrativos en los que se pueda aplicar el silencio positivo, debido a la falta de complejidad y al previo conocimiento del Estado de los deberes que impondría para él el otorgamiento de los solicitados. Y en este punto, considero indispensable implementar el modelo utilizado por la Dirección General de Ingresos cuando aplica el silencio positivo para la aprobación de la solicitud de patrimonio familiar tributario. Una de las críticas más fuertes que tengo hacia el silencio positivo es la falta de un comprobante para el administrado de que lo solicitado ha sido concedido y que el Estado lo reconoce y que es consciente de ello. Sin embargo, la DGI en este trámite específico, pasados los 3 meses, no 2 meses, ellos estimaron 3 meses, refleja que por medio de su sistema, que la solicitud ha sido aprobada por medio de un silencio positivo, y esto para mí refuerza la seguridad jurídica, porque hace que el administrado tenga un comprobante y que esté seguro de que ya la institución conoce que ha otorgado un derecho. Considero que junto a esta lista que estoy proponiendo, se debe crear un método de comprobación de que lo solicitado ha sido otorgado y que el Estado entonces es consciente de ello, para mayor celeridad a la hora de poder ejecutar ese derecho. Como podrán observar, el creer en la determinación de una lista de procedimientos para la aplicación del silencio positivo, soy más de la opinión de que el silencio que debe ser regla general es el silencio negativo, porque el procedimiento administrativo regulado en la Ley 38 del 2000, que es el base, fue creado en función de esta. Eso sí, se deben hacer distintas aclaraciones por parte del legislador en cuanto a las posibilidades que tiene el administrado cuando se configura el silencio. Sobre todo considero que se debe permitir que el administrado presente recursos de impugnación dentro de la vía gubernativa sin que le corra el plazo de prescripción para acudir al contencioso, porque dentro de la vía administrativa ha de recibir una respuesta más rápida que al presentar una demanda de plena jurisdicción, y no se le impone al administrado de tener que renunciar a una instancia dentro de la vía gubernativa. Ahora, dejando el silencio a un lado,
considero que la medida más importante es la de reforzar lo establecido en la Ley 38 del 2000 en cuanto al procedimiento de oficio o a solicitud de parte para sancionar a los servidores públicos que violen el derecho de petición. Actualmente la ley permite que el superior jerárquico del funcionario imponga sanciones como la amonestación escrita, la suspensión temporal del cargo por 10 días hábiles sin derecho a sueldo y hasta la destitución en ciertos casos. Sin embargo, creo que nadie aquí ha escuchado de que ese artículo de la ley ha sido implementado, y esto debido a un conjunto de razones, pero principalmente porque se le atribuye la facultad de sancionar al superior jerárquico, cuando la inactividad ha sido una técnica o una táctica de omisión por parte de cada entidad. Considero que una manera para reforzar este procedimiento sancionatorio será atribuyéndole esta facultad de sancionar a otra figura fiscalizadora, como lo podría ser el procurador de la administración, cumpliendo con lo establecido en la Ley 38 del 2000 en cuanto a la obligación que tiene de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, o también al defensor del pueblo, a quien se le ha atribuido por medio de la Constitución política el velar por los derechos por la protección de los derechos consagrados en la Constitución. Y también se hace clara mención de que, a él se le atribuye el fiscalizar las omisiones de los servidores públicos. Actualmente en la ley que crea la Defensoría del Pueblo, se establece entre sus artículos únicamente la posibilidad de dar recomendaciones o recordatorios legales ante la presentación de una queja por parte de un ciudadano. Esta figura se podrá reforzar para que el mismo pueda ordenar la imposición de una sanción por un producto de una inactividad. E incluso considero interesante el estudio de la creación de un defensor del administrado, que sea fiscalizador de todas las modalidades de inactividad del Estado, incluyendo la presentada. Ya para finalizar, con todo lo comentado, espero que les haya podido transmitir que no debemos tomar a la ligera las prácticas omisivas de la administración, que ha de servir a los administrados, y que sobre todo no merecemos una respuesta favorable y ya, sino respuestas motivadas que nos permitan comprender el por qué no se nos otorga un derecho, o en el caso de ser positivo, que nos dé certeza de que el otorgado está respaldado por el ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Wow. Gracias a ti, Alejandra, por tan buen tema. Ahora les estaremos pasando la palabra a los profesores para que estén dando unas preguntas sobre el tema. Muchas gracias, Alejandra. Sí, interesante lo que tocaste. Casualmente, hace como 4 meses estaba revisando un poquito derecho comparado y justamente encontré lo que mencionabas, ¿no? Que hay países en los que la regla general es la fórmula que tú presentas, que es el silencio administrativo negativo, pero existen ciertas excepciones que dan la posibilidad de que se perfeccione el silencio administrativo positivo. Me quedo con una de las soluciones que propusiste, además de esa, que fue reforzar el régimen sancionatorio para aquellos funcionarios que no respondan a tiempo o que de plano no respondan. Pero eso me crea una pequeña preocupación. Si es que el funcionario público entonces no empezará a resolver esas peticiones con una indebida motivación, es decir, para salir del paso, todos los actos administrativos tienen una parte emotiva, y que esa parte emotiva no sea lo que en la doctrina se ha llamado la suficiente motivación o la adecuada motivación. Entonces, ¿esto no crees que crearía este problema, Alejandra, de que entonces los funcionarios la agarrarían, por decirlo así, por la vía fácil y simplemente citarían artículos y no los motivaran de forma adecuada? Y de eso podemos hablar mucho, entendiendo un montón de decretos que se han expedido por lo menos en el último año, que no gozan, digamos, de esa debida motivación que está en la doctrina. Me encantó la pregunta y me hizo pensar mucho mientras la creaba usted. Tengo varios puntos. Ok, pensemos en que a la hora de sustentar de manera incorrecta, de motivar de manera incorrecta una resolución, puede ser a favor o en contra de lo solicitado. En caso de ser en contra y estar mal motivada, va a tener más rápido la oportunidad de poder impugnar ese derecho, o lo que él considera que ha sido mal sustentado. Y en el caso de ser positivo, la ley 38 ya establece una manera de revocar actos administrativos que no estén sustentados con la base correcta. En cambio, en el caso de solamente modificar si la regla general va a ser positiva o negativa, no llegamos a concluir en sí la oportunidad del administrado de poder comprender el porqué. Entonces, volviendo al tema que usted hizo la pregunta enfocada en el defensor del pueblo, que el defensor del pueblo primero dé un recordatorio de ese derecho constitucional antes de sancionar, también es importante,
porque le permite a él el recordar que cada 30 días él debería estar respondiendo de manera correcta lo solicitado. Pero yo considero que es mucho mejor el responder y que haya sido mal sustentada, porque hay otros mecanismos ya existentes en la ley contra ambos tipos, positivo o negativo, que el preservar el silencio, que retarda el tiempo en que el administrado va a poder atacar esa negativa, o en el caso de que afecta a la colectividad, va a retardar el tiempo en el que se va a solucionar ese derecho que se ha otorgado de manera incorrecta. Por ejemplo, en los permisos de construcción, que se otorgue de manera positiva un permiso de construcción, que se construya el edificio y que después tengas que remover a las personas de ese edificio. Al final, si contestan en tiempo oportuno, es decir, en un mes, vas a tener la oportunidad de que antes de que la persona empiece a construir, tú puedas presentar una demanda o un proceso de lesividad. En contrario, si uno aplica el silencio positivo, en el momento que tú te des cuenta de que ese derecho se había otorgado, va a ser muy tarde y va a crear consecuencias mucho peores que el de una rápida y una celeridad en la respuesta motivada de cada funcionario. Gracias, Alejandra. La segunda pregunta. Mencionaste otra alternativa que era un defensor del administrado. Interesante eso, dado que en Panamá existen dos defensores. Bueno, uno hace muchísimos años reconoció a nivel constitucional, que es el defensor del pueblo, y una nueva figura que en teoría debió empezar a ejercer funciones este año, que es el defensor del contribuyente, pero ni se ha nombrado, ni hay partidas presupuestarias asignadas para la creación del mismo. Y quiero que me expliques un poquito más por qué piensas que una nueva institución, defensor del administrado, pudiera solucionar esto. Si me pudieras explicar eso un poquito más, Alejandro. Ok, sí, en esa figura no solamente me enfocaba en la inactividad formal que se produce por una falta de respuesta, sino en un defensor del administrado que vaya en contra de todos los sentidos o todas las posibilidades de inactividad por parte del Estado, ya sea material o formal. Cuando me refiero a material o formal, me refiero a que es formal cuando ya existe un derecho y hace falta la declaración emitida por parte del Estado. Y la material es cuando también existe un derecho, pero ya ha sido declarado por parte del Estado, el Estado ha reconocido que ha otorgado ese derecho y no lo ejecuta. Eso pasa mucho también. No solamente la inactividad de reconocerte un derecho, sino el de ejecutar ese derecho. Por eso considero que el defensor del administrado no es solamente para el derecho de petición, es para el derecho que tenemos todos de que el Estado que trabaja para cada administrado sea fiel a sus deberes que han sido otorgados, ya sean formales o materiales. Por eso considero en que la figura de un defensor del administrado permitiría que algo que no está regulado en Panamá, con mucho detenimiento, sea más enfocado específicamente en esa inactividad y no solamente en derechos ya reconocidos o que deban reconocerse. Gracias. Sería todo por mi parte, Liz. Yo, en seguimiento a esa pregunta que te acaba de hacer el profesor Julio, me gustaría conocer tu perspectiva sobre la posibilidad de que esa función más bien la absorbiese la Defensoría del Pueblo, a la luz de que lo que se está vulnerando, bajo mi concepto, sería, por ejemplo, una norma de debido proceso o no alguna norma vinculada a lo que debe ser el sistema de justicia, incluyendo la justicia administrativa en este país, que en teoría, nuevamente en teoría, debería ser expedita, ininterrumpida y apegada a los tiempos preestablecidos en la norma. Entonces, ¿por qué crear una institución más y por qué no dotar a la Defensoría del Pueblo una mayor agencia para lidiar con este tipo de problemáticas? Yo sí considero una posibilidad atribuirle esto a la Defensoría del Pueblo, por eso lo comentaba. De hecho, había un artículo en la ley que crea la Defensoría del Pueblo que estimaba que el Defensor del Pueblo iba a estar facultado para él iniciar investigaciones e incluso contra las omisiones de los... El problema con la articulación de ese artículo fue que habló sobre el
y el fiscalizar y crear sanciones en contra de las omisiones por parte de los servidores judiciales. Y eso ya están dentro de la Defensoría de la Nación, entonces, de la Procuraduría de la Nación. Entonces, yo considero que en vez de haber declarado inconstitucional en todo el artículo 23, creo que es, se debía haber quitado de la parte que decía servidores judiciales y dejarlo para los servidores, porque ya estaba contemplado para el defensor del pueblo esa facultad. Yo sí considero que sería una opción. Sin embargo, se declaró inconstitucional todo el artículo y se perdió ese momento o ese auge que podía crear el dotar al defensor del pueblo de esa posibilidad. Y siento yo que no sería el mismo impacto para tanto los ciudadanos como para los servidores el entender, oye, hay ahora una persona que se va a encargar de que yo como ciudadana pueda presentar específicamente una queja en contra de un servidor público para que éste cumpla con su deber. Ya el defensor del pueblo, como ha sido creado y ya tiene sus años en Panamá, ya ha creado algún tipo de relación con el administrado y con los servidores públicos. Y yo siento que también es parte psicológica el crear que haya más fiscalización. Entonces siento yo que ambos serían excelentes, sin embargo ya existió y se declaró inconstitucional por una falta de redacción específica de a quiénes tendría que ir esa fiscalización. Pero yo considero que ambas figuras serán buenas. Tal vez la figura del defensor del administrado impondría psicológicamente más presión o más satisfacción para el administrado también, para poder presentar y entender más las figuras, porque recordemos que esto no es solamente para personas que conocen el derecho. La idea es que yo sepa, por ejemplo, Codeco ha hecho un excelente trabajo a la hora de transmitirle a los ciudadanos cuál es su labor. Entonces siento yo que sería interesante que se haga una simplificación de hacia quién yo tengo que acudir para exigir un derecho. Y en la creación de un defensor del administrado sería bastante fácil para cualquier persona el entender cuándo yo tengo que recurrir a él. Entonces, una pregunta en dos partes que quiero que me des tu perspectiva de cómo tu propuesta entraría a afectar de forma positiva o negativa dos temáticas muy específicas. Por ejemplo, cualquier recurso que vaya vinculado a la protección de los derechos humanos. Yo creo que tú, como bien sabes, hay una esfera administrativa específica dentro de la Corte Suprema de Justicia que admite recursos para la protección de derechos humanos, y la segunda, muy vinculada a los contratos con la nación, en particular a aquellos contratos que están basados, por ejemplo, en concesiones mineras. Aquí muchísimo, la práctica en Panamá muchísimo se opera bajo la tácita reconducción. Y en muchísimas ocasiones, por ejemplo, concesiones que están a todas luces vencidas continúan operando bajo el entendimiento de que al Estado no haberse pronunciado sobre la materia, de una forma u otra están dando una extensión a la concesión. Entonces, ¿cómo insertas esto positivo o negativamente a tu propuesta vinculada al tema del silencio administrativo? En ambas. Ok, no entendía específicamente la primera parte de lo de los derechos humanos. ¿Qué considera usted que a la hora de omitir, cómo uno puede entonces acceder? Es que el silencio al final, en estos derechos, entiendo yo que es plena jurisdicción cuando existe un silencio administrativo. Y cuando ya son protección de derechos humanos, uno puede acceder de una vez a la sala tercera. No se te impone el tener que acudir a la vía gubernativa, agotar esta vía y después acudir a la sala tercera. Ya existe un mecanismo mucho más rápido para el administrado que considera que un derecho humano ha sido vulnerado, y es el acudir de una vez a sala tercera y presentar este tipo de demandas, que es distinta a la de plena jurisdicción, porque la de plena jurisdicción son más infracciones a leyes específicas, y ahí se ha separado, se ha creado este tipo de demandas para que el administrador no tenga que decirle a la entidad, me vulneraste un derecho humano, que después él tenga que pasar por todo este procedimiento de agotamiento de la vía gubernativa y que después pueda acceder al contencioso, sino que ya existe una demanda específicamente para estos casos, que cabe destacar que es bastante difícil de que se te admitan, porque al final se considera que muchas veces sí entra por medio de la plena jurisdicción, y que no es solamente un derecho humano, sino un deber legal del Estado.
Y con el tema de... Y Disculpe. Alejandra, sobre esa vía, pero ¿no crees que entonces sería positivo que tu propuesta sería positiva, por ejemplo, para lograr una mayor protección y un mayor reconocimiento de derechos humanos en el caso de que inicialmente, y disculpa que alguien aquí me acaba de mover la computadora, y en ese caso no tendrías una mayor protección a los derechos humanos, por ejemplo, en un caso muy específico, muy general, donde no se tenga respuesta en un tiempo óptimo que tú puedas aplicar tu propuesta en ese caso específico, entonces tú lo calificarías como algo positivo. Como algo positivo, el poder... disculpa que no estoy Tu entendiendo respuesta, o sea, tu propuesta en ese caso afectaría de forma, no afectaría, a ver, induciría de forma positiva el ejercicio de los derechos humanos. Eso es lo que vendría siendo tu conclusión general. Ya entendí. Sí, totalmente. Yo considero, claramente, es un derecho humano y de hecho está contemplado en muchas convenciones y siento yo, de hecho, llegué al inicio de esta pasión por el silencio administrativo, yo comprendía o sentía de por qué yo ante el silencio tengo que pasar por todas estas trabas que te impone la administración en vez de acudir a decir esto es un derecho humano que yo tengo. Entonces, luego de comprender un poco más o de estudiar un poco más el tema, me di cuenta que no entra dentro de la demanda que está antes a la tercera de derechos humanos, porque ya se ha creado un mecanismo por medio del cual uno puede atacar qué es el silencio positivo o negativo, y ya entendí hacia dónde quiere ir con su punto, cómo están relacionados ambos. Sí, sí, totalmente. Yo considero que, bueno, esa ha sido la manera en la cual no se le impone al administrado también esas dificultades que cuando uno entra a ser la tercera se imponen, que es la admisión de la demanda, sino que por medio de otros mecanismos uno pueda hacerse valer de su derecho humano y del derecho que tenemos todos, ¿no? Sí, totalmente, sí, ya entendí la pregunta y totalmente siento la relación y considero que es un mecanismo interesante para no acudir a la jurisdicción y el poder que se te respete un derecho humano. La segunda parte entonces. Ajá, la segunda parte es la de las contrataciones públicas que van a ser entonces prorrogadas por la falta de por un silencio por parte del Estado que haga un cambio, ¿no? Y la aplicación de este criterio de tácita reconducción, que es básicamente amplío de forma per secula seculorum, bajo un criterio bastante vinculado, ya sea por cuestiones de fondo, de forma, silencio administrativo. Si eso tú crees que afectaría positivo o negativamente tu propuesta, en general, ¿cómo tú lo evalúas, siendo muy específica, case specific, a tu propuesta, el tema de la tácita reconducción, los contratos con el Estado, las concesiones, ese tipo de cuestiones? Mira que en el caso de permitirle al defensor del pueblo o en la creación del defensor del administrado que vaya en contra de cualquier omisión por parte del Estado, uno podría articular un mecanismo para el impugnar, no es la palabra específica, pero el ser escuchado en cuanto cuando tú no estés de acuerdo con esa prórroga ilimitada que exista. Porque probablemente uno como ciudadano puede presentar ante la entidad que creó ese contrato un reclamo o una petición, pero al final no estamos relacionados directamente con ese contrato. Entonces, por medio del defensor del pueblo o el defensor del administrado, uno sí puede presentar una petición de que él, como figura de fiscalizadora, sí presente una petición o presente algún tipo de comunicación con la entidad y que se reconozca que se debe actuar, porque así como usted lo mencionaba, esto sería un tipo de inactividad formal del Estado, porque debería declarar o emitir que él está de acuerdo con que eso se prorrogue. Entonces, y motivarlo cada vez. Entonces, yo considero que el defensor del administrado o el defensor público pudieran ser una buena figura para fiscalizar que cada cierto tiempo, cuando se vence el contrato, sí se motive nuevamente el por qué, así que se motive el por qué se va a dar esa prórroga, porque el por qué el Estado está de acuerdo o presenta su voluntad de mantenerla y que cada vez esté motivada, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
por su sustentación y su tiempo para dar esta sustentación. Antes de acabar, quisiera darle las palabras. Ambas, de verdad que sí, que ambas, estoy pero orgullosa, estoy aquí embobada de oírlas a las dos. Yo espero que estas dos criaturas hagan tesis. Yo esperaría que nos den el privilegio de poder escucharlas sustentar una tesis para obtener su título de graduación. Y ojalá fuera en el camino que han empezado ya a escribir, porque ese ensayo podría ser el inicio de ambas de una excelente tesis de grado. Así que bueno, yo las esperaré, porque de verdad que sería casi un absurdo, por no decir que un gran desperdicio de talento, no darnos el gusto de ver esa tesis. No se preocupe, profesora. Yo soy, como dice mi mamá, no eres pobre, eres fruto de tu educación, así que yo tengo que hacer la tesis para ganarme la beca. Muchas gracias. Antes de culminar, estaré cediendo las palabras al presidente de la asociación, Carlos Ayarza. Bueno, buenas tardes a todos. Chicas, verdaderamente felicidades por sus temas. Sabe el profesor Alonso Illueca lo mucho que el tema internacional a mí me apasiona, y principalmente cuando me hablan de temas de refugiados y este tema, él sabe muy bien que me dan por un área que me gusta bastante. Y Alejandra, sabes muy bien que tal vez el derecho administrativo no es el área del derecho que más me apasiona, pero cada vez que a ti te escucho hablar y cada vez que tú me comentas estos temas, tienes la habilidad de poder captarme con todo lo referente al derecho administrativo. Y bueno, sinceramente, particularmente me gustaría felicitarlas por sus ensayos y por atreverse a redactar, como mencioné, esos temas tan asombrosos que nos traen hoy aquí, que me parecen que son temas de avanzada y debates necesarios. Me disculpo si escuchan la lluvia, no puedo hacer nada con respecto a eso, pero bueno, que considero que son temas necesarios que hay que llevar a autoridades competentes del Estado para poder modificar el derecho vigente, y quien quita que más adelante sean ustedes mismas esas autoridades competentes que van a llevar esos debates al Estado y afiancen así la seguridad jurídica de nuestro país. Quiero felicitarlas, como dije anteriormente, específicamente por la parte de atreverse, al igual que a los otros 8 miembros que, al igual que ustedes, se atrevieron a escribir, a los de participantes, disculpen, porque no es cualquiera el que puede redactar, y hacerlo con la facilidad de poder cautivar y poder transmitir sus ideas de forma tal que el lector pueda hacer esas ideas suyas o identificarse a tal punto con ellas. No es cualquiera el que lo pueda hacer, y por eso los felicito. Al igual que quiero felicitarlas nuevamente por el desarrollo o la forma en la que pudieron desarrollar estos temas, los cuales no parecen un tema que o en principio no cualquiera pensaría que un estudiante lo pudiera desarrollar de la forma que ustedes las dos lo han desarrollado, sino que hoy en día, a mi parecer, han demostrado que tienen un pensamiento jurídico formado y que están listas para poder en un par de años dejar el nombre de nuestra facultad y de la universidad muy en alto. Y estoy seguro que van a poder disfrutar al máximo, cualquiera de las dos, el premio que Librería Cultural le ofrece al primer lugar, que es poder redactar y poder expandir en ese tema y poder publicarles un libro sobre el tema que hoy han hablado. Sin más nada que agregar, nuevamente las felicito, y me gustaría decirles que con respecto al profesor Alonso y el profesor Julio, pues les vamos a dar un tiempo, no los vamos a obligar a que en un resultado ya, pero sí les damos un tiempo en el transcurso de la tarde para que puedan analizar lo que han escuchado hoy con respecto a la rúbrica, y hoy mismo en horas de la tarde-noche le estaríamos dando el resultado a ambas y publicándolo en las redes de la asociación. Muchas gracias. Gracias ¿Ya? a todos. Nos vamos con bueno, para mí las dos han ganado. Y yo les diría, si en mis manos estuviera, las dos saldrían premiadas, porque son dos áreas del derecho totalmente distintas, o que en algún momento se van a cruzar, también en algún momento se cruzan, pero expuestas de una manera extraordinaria y sustentadas de una manera muy valiente, porque ninguna de las dos se ha dejado intimidar por estos extraordinarios profesores que hay aquí, porque ellos dos conocen bien las materias. ¿Sí? Y me parece que las dos lo han sustentado de manera muy valiente. Así que bueno, yo me iré a hacer todas mis tareas que tengo que hacer y tendré que esperar hasta la tarde para saber, y espero que sepan escoger. Decana, le tomo la palabra con algo, y ¿por qué no hacemos una contrapropuesta un poco más nuestra, en vez de irnos a la librería cultural, a la editorial cultural,
¿por qué no le ofrecemos un espacio a ambas si se animan a escribir un artículo de investigación en la revista de investigación de la facultad? Yo creo que profundizando un poquito más cada una, bien lo merecen. Los temas son muy novedosos, los temas son actuales, tienen una vigencia extraordinaria y necesitan desarrollo jurisprudencial y doctrinal. Así que si ustedes las acompañan, cada profesor, pienso que Julio César podría acompañar a Alejandra y usted podría acompañar a Emperatriz y guiarlas para que tenga mayor contenido y sea de la talla de la revista. Y obviamente que sería un lujo tener a estudiantes ya escribiendo allí. Por supuesto que sí. Yo hasta estaba pensando aquí cómo hacer para que ambos ensayos, voy a hablar con la profesora Rosa Guisado para que ambos ensayos salieran en la revista de Haciendo Universidad, porque este evento de hoy es una cosa. Yo tengo la comida pagada esperándome allá, le dije a Yarza, tengo un montón de tareas y no me he podido parar, tengo a la gente con hambre aguantada ahí, pero es que esto nutre el intelecto y esto satisface el espíritu, porque uno se da cuenta que no está sembrando en vano, la semilla no está cayendo toda al borde del camino, ¿sí? Por parafrasear la Biblia o la parábola del sembrador. No está cayendo todo en terreno infértil. Hay mucha esperanza y esto renueva mucho la labor docente. De verdad que sí. Así que bueno, pues yo no sé qué van a hacer ustedes para escoger, de verdad que no lo sé. Yo me despido y me avisarán, porque para mí las dos son ganadoras. Hasta luego. Hasta luego, prof. Hasta luego. a todos. Un abrazo a todos. Chao.